de egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña un buen amigo, ingeniero arquitecto, Edson Jaire Morales Maravilla, quien nos acompaña por primera vez y hablaremos de muchos temas, sobre todo de su trayectoria personal en cuanto a la carrera que él estudió y de la cual hoy es un miembro muy activo en la comunidad de los ingenieros arquitectos. Ingenieros arquitectos, muchas veces, seguramente a ti te han preguntado, o eres ingeniero, o eres arquitecto, o eres ambos, ¿cuál es la diferencia entre arquitecto, ingeniero? ¿No es así, mi estimado Edson? Siempre es la pregunta obligada. Pero antes de pasar a ese tema, sería muy conveniente que, bueno, tú aún eres bastante joven y considero que es muy importante saber ¿cómo te nació la vocación o de dónde partió el hecho de decir, a ver, yo quiero ser ingeniero o arquitecto? Fíjate, Marco, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Realmente, como lo platicábamos, el hecho de que este programa esté consolidándose y que toda la trayectoria, pues la verdad es que para mí es muy grato el que me hayas invitado, además de la colaboración que estamos teniendo, la amistad y por supuesto la fraternidad que debe de prevalecer. Fíjate que yo siempre he dicho que quizás sea ingeniero arquitecto desde que era anteproyecto, ¿no? Porque mi padre fue ingeniero arquitecto, mi padre también egresado de la ESIA Tecamachalco, del Politécnico, y él fue generación, si mal no recuerdo, fue generación 68-72. Pero él todavía no estudió en Tecamachalco. Él todavía estudió en Zacatecos. Exactamente. Se te quedó la imagen de Tecamachalco. Sí, perdón, tienes razón. Él fue egresado de ESIA Zacatenco. Exactamente. Y bueno, yo me acuerdo que acompañaba a mi papá desde que era niño, ¿no? O sea, mis primeros recuerdos de acompañar a mi papá a trabajar era cuando íbamos a obra, cuando pues ahí estaba yo trepado en los montículos de arena, en la grava, y pues sí, desde ahí me nació la idea o esa cosquilla de ser ingeniero arquitecto. Muy bien. Prácticamente lo tuve definido en todo momento. Perfecto. Obviamente a lo largo de mi trayectoria como estudiante, pues me fui desarrollando también dentro de las áreas de la ingeniería química. Bueno, me fui llamando la atención la ingeniería química, físico-matemáticas, etcétera, pero creo que siempre tuve ahí marcado el ser ingeniero arquitecto. Y por supuesto, creo que primero ser politécnico y luego ser ingeniero arquitecto. Eso es, pues muy, muy a temprana edad definiste tu vocación y eso está bien porque muchos salen de la secundaria y no saben a qué se van a dedicar. Salen de la preparatoria ya para decidir qué carrera y tampoco saben. Y eso es un beneficio. El hecho de que tú hayas tenido una experiencia importante profesional, digamos, acompañando a tu padre a las obras y te ha llamado la atención, porque no a todo el mundo le llama la atención una obra donde pues hay también muchos riesgos, ¿verdad? Sí. Y también hay pues mucho... A veces es un caos ordenado, pero al fin de cuentas es un caos, ¿no? Sí, muy padre porque, mira, yo a los 8 años me acuerdo que le empezaba a hacer los oficios a mi papá. Uh-huh. Él, dentro de toda su trayectoria, que en paz descanse, él estuvo muy pegado a la parte de la iniciativa pública, para construcciones de obra pública. Pero también dentro de la parte particular pues tuvo mucho desempeño y bueno, yo le ayudaba a hacer sus oficios, le ayudaba a manejar Excel desde los 8 años, entonces toda la parte del desarrollo del análisis de precios unitarios, las matrices, etcétera, y yo me acuerdo que a mí me encantaba y me sigue gustando mucho los precios unitarios. Los primeros proyectos pues yo empecé a usar AutoCAD
cuando tenía 12 años quizá, y yo era el que le proyectaba a mi papá. Posteriormente, cuando él iba a las obras, pues ya empezaba yo como su auxiliar de residente. Entonces también eso me ayudó muchísimo para la parte del desarrollo profesional, porque cuando llego a la carrera, pues ya tenía yo un poquito de conocimiento. No, mucho, yo creo que mucho, ¿no? Sí, quizás sí. Sí, y ahorita que mencionaste ese Tecamachalco, para los amigos que nos están viendo y no están familiarizados con los términos, ESIA es Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, y tiene varios campus. Entre ellos, a partir de 1974, se inauguró el campus Tecamachalco, que es a donde se fueron los ingenieros arquitectos que estaban antes en la unidad profesional Adolfo López Mateos, comúnmente conocida como Zacatenco. Y ahora, después de eso, ya todas las nuevas generaciones se refieren, cuando son ingenieros arquitectos, de Tecamachalco, pero tu padre todavía no, no le tocó ese campus, ¿verdad? Ahora, después de esta trayectoria, ¿qué actividades dentro ya de la carrera profesional, dentro de tu formación profesional, son las que te llamaron más la atención? Fíjate que fue curioso. Cuando yo entro a la carrera, a mí me encantaban las estructuras. Uh-huh. Todavía quizá no me considere malo para las estructuras, pero bueno, obviamente fui cambiando un poco mi desarrollo. Las estructuras me siguen gustando mucho, es algo que sigo teniendo, y creo que no seríamos ingenieros arquitectos si no tuviéramos ese conocimiento, o pues a lo mejor intrínseco, sí, o sensible, claro, tanto de las estructuras como de las ingenierías que lo conforman, ¿no? El ingeniero arquitecto, a diferencia del ingeniero civil, nosotros quizá tocamos, no voy a decir que superficialmente, pero no nos especializamos en las ingenierías. Uh-huh. Sin embargo, es importante que podamos tener el conocimiento de las ingenierías para desarrollar los proyectos. Claro. Entonces creo que eso es lo que compone el ingeniero arquitecto. Y posteriormente, ya una vez que egresé, me he desarrollado en áreas de la evaluación inmobiliaria, tengo la especialidad en evaluación inmobiliaria. Obviamente la parte de la evaluación, pues una vez que entras, es prácticamente lo mismo para negocios en marcha, maquinaria y equipo, etcétera. Y es algo que me ha gustado mucho la evaluación, porque es como desmenuzar las cosas, la parte de los precios unitarios, ¿no? El saber claro, cómo integrar y darle un valor, darle un precio y darle un costo. Y también me he estado especializando en estos últimos 3-4 años en el uso de energías alternas, las edificaciones sostenibles, el confort adaptativo dentro de las edificaciones. Actualmente soy consultor en materia de sostenibilidad para las edificaciones, y cosa que también es como que un complemento, ¿no? Seguramente claro, pasa no solamente para los ingenieros arquitectos, sino para todas las carreras. Claro. Que lo que vemos en la escuela, pues es ¿qué será? Un 5% a lo mejor, sí, de todo el campo profesional. Y ahorita la importancia de trabajar con las energías sostenibles, pues nos lleva a enfrentarnos con el futuro, bueno, que antes era el futuro y ahorita ya se nos está convirtiendo en presente, ¿no? El hacer que una edificación sea sostenible, sea adaptativa. Nos tocó en la pandemia, Marco. Nos encerraron, y cómo poder estar confortables en un espacio de 60 metros cuadrados. Claro. O sea, es increíble cómo tenemos ese reto, y como ser humano pues no estamos hechos para estar encerrados. Claro. Y precisamente la nueva arquitectura, integrando a las ingenierías, uh-huh, debe de empezar a enfocarse en cómo poder transformar el entorno, volviéndolo amigable. Pero no es transformar el entorno, es adaptarse al entorno, para que pueda asimismo no causar un alto impacto, el que el consumo de energías no sea demasiado fuerte, reducir los gastos. Pero a ver, esto suena muy simple o muy fácil, y llega con una familia de clase baja o clase media baja, y dile, vas a tener que invertirle, no sé, 50,000 pesos para poder
ahorrar energía solar y el rendimiento lo vas a ver en 5 años, no les beneficia, ¿no? Claro. No es algo que podamos... No es atractivo. Exactamente. Entonces, hay otras maneras en las que la arquitectura y la ingeniería deben de involucrarse para decir, a ver, no es necesario que tengas un panel solar, sino simplemente poniendo elementos en exterior, fachadas. Exactamente, en fachadas, en ventanas. El hacer el asoleamiento, Efectivamente. cosas de ese tipo, ¿verdad? Todo ese tipo que... Ventilaciones cruzadas, qué sé yo, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo hacer que las cosas sean más confortables. Exacto. Y tratar de concientizar, y creo que ese es algo en la que a lo mejor estamos muy, muy ligados, porque justamente es lo que busca el gremio, ¿no? Una concientización hacia la sociedad y ser ese puente entre sector gobierno, social y por supuesto profesional. Claro. Ahora, algo muy importante, tengo entendido que hay una especie de corriente arquitectónica para el tema de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura para los ingenieros arquitectos, que es una escuela de origen alemán, si no me recuerdo, que es el Bauhaus, ¿no? ¿Cómo es el concepto, el criterio? Fíjate, prácticamente sí, la Bauhaus es la que nos vio nacer, y esta corriente funcionalista nace con la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando la reconstrucción de Europa obliga a que se vea una arquitectura más social. Okay. Antes los arquitectos construían quizá para las élites, ¿no? Las construcciones, si nos vamos a las construcciones europeas, a las grandes catedrales, a los palacios y todo lo demás, se construía para las clases altas. Sí. Realmente, con toda la destrucción que hubo tras la Primera Guerra Mundial, era necesario proteger a los que realmente quedaron indefensos, ¿no? Sí, claro. Los palacios quedaron en pie, pero las casas había que reformarlas, había que fortalecerlas, pero había que crear también una arquitectura no solamente social, sino una arquitectura funcional. Y entonces la Bauhaus nace como este movimiento artístico en donde dentro de todas las artes se incluye la arquitectura para hacer una arquitectura funcionalista. Y con esta corriente se esparce por Europa, viene a América a través de Estados Unidos, por supuesto, y llega a México dentro de un momento histórico en el que también estábamos preocupados por por preocupaciones sociales. Lázaro Cárdenas, el fundador del Politécnico, creo que tenía muy claro esa parte de que fuéramos realmente funcionalistas y que la funcionalidad le beneficiara a la sociedad. Estamos hablando de 1936, ¿verdad? Exactamente. Cuando se funda el Politécnico fue por eso que se integra esta parte dentro de las primeras carreras. Sí se tenía considerada la ingeniería y la arquitectura dentro de esta corriente, ¿no? Es hacer una arquitectura social, y una arquitectura social, lo saben bien los ingenieros civiles, debe de contemplar las ingenierías. Claro, definitivamente. Para esto tenemos que muchos de los maestros que originalmente dieron clases en el Instituto Politécnico Nacional eran de origen militar, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, el entorno justamente de Lázaro Cárdenas, el fundador del Instituto Politécnico Nacional, pues fue militar. Entonces, de alguna manera trajo a todos los ingenieros militares que él consideraba importantes, de hecho, como dirigentes, directivos, y también en el área académica. sí. ¿A ti ya no te tocó ningún ingeniero militar? No, ya no me tocó desgraciadamente no me tocó ningún ingeniero militar. Me tocaron muy buenos maestros en mi carrera, no voy a reprochar, y menos al aire, pero creo que teníamos también seguimos teniendo parte de esa influencia, ¿no? Claro. Esa influencia, no voy a decir influencia militar, pero esa como se puede decir un rigor. Sí, exactamente. Un carácter riguroso, ¿no? Así es. Académico. Así es. Y yo creo que eso está inmerso en todo el Politécnico. Así es. Pero salimos muy bien disciplinados.
Claro. O sea, la verdad es que algo que yo siempre he presumido acerca del Politécnico es que somos egresados que nos gusta trabajar, Eso es. que nos gustan los retos y que donde nos pongan, sin duda vamos a lograr lo que nos propongamos en el trabajo. A Y dar si no, resultados. buscamos cómo lo hacemos. A dar resultados. Sí, efectivamente, yo te comentaba eso porque yo sí en secundaria, porque acuérdate que a partir de eso se generó una especie de sistema tecnológico a lo largo y a lo ancho del país, donde inclusive había internados a nivel secundaria para de ahí ir a las vocacionales y luego a la carrera. Y a mí en secundaria todavía tuve muchos maestros militares, un mayor Maciel, un capitán Reynoso, otro capitán Reséndiz, y sí eran, pues, digamos, muy estrictos, ¿no? En su quehacer y con muy amplio conocimiento. Yo por eso recuerdo esta etapa, ¿no? de la secundaria, que fue muy importante, porque además yo estuve en una escuela técnica industrial, que es justamente del sistema tecnológico del país. Ahora, después de ya haber, digamos, explorado varias disciplinas, como lo mencionas, ¿verdad? La evaluación, la energía, la sostenibilidad, sustentabilidad y todo esto, pues de alguna manera todas están interrelacionadas, ¿verdad? Sí. Porque no hay actividades en la ingeniería y en la arquitectura que sean aisladas al 100%. Y esto nos da como resultado que a últimas fechas, por lo que mencionas, ha adquirido cada vez más importancia el tema de la sostenibilidad debido a, pues, a los contaminantes que se han generado, y esto pasa por el cambio climático y todo lo demás. Entonces cada vez adquiere más importancia el generar también energía o transformar, porque la energía no se genera, solo se transforma a energías limpias, renovables y todo esto, que nos lleva a que haya menos contaminantes, menos huellas de carbono y todo este tema que vivimos con todas estas actividades ahora en nuestros niveles profesionales. Sí. Ahora, como dicen, la energía mueve el universo, la energía para todo es necesaria, y sí es muy importante cómo es el proceso de transformar la energía eléctrica que hoy mismo estamos utilizando aquí, pues muchas veces viene de generación de hidrocarburos o puede venir de una planta, de una presa hidroeléctrica, por ejemplo, nucleoeléctrica. Tenemos en México una nucleoeléctrica que es Laguna Verde, ¿verdad? Y finalmente esto nos da como resultado que la arquitectura tiene que tomar en cuenta todos estos factores para ser eficientes, ¿no es así? Sí, por supuesto. Creo que los profesionales, claro, obviamente me voy a enfocar a la parte de la arquitectura, pero creo que los profesionales tenemos un reto muy grande y es, mira, es sorprendente cómo menos del 30% de los profesionales en México tiene conocimiento de lo que implica o de los 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Así es. Y es muy preocupante porque si leemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas las profesiones tienen algo que involucrarse. Claro. Y en México el desconocimiento, hemos escuchado de la Agenda 2030, pero quizá no sabemos ni el origen, ni cómo se creó, y lo peor es que no sabemos ni cómo nos podemos involucrar en eso. Uh-huh. Entonces, sin duda la arquitectura tiene un impacto muy grande en algunos de estos objetivos. Por ejemplo, el objetivo 11, que habla sobre las ciudades, sobre el crear ciudades y comunidades sostenibles, uh-huh, particularmente en este punto, y ahí entonces tenemos que rodearnos de otras carreras, de otras técnicas y de otras especialidades, como el urbanismo, para poder hablar. No puedes hablar de urbanismo solamente en la parte
de cómo diseñar ciudades, sino también el urbanismo implica la interrelación social y obviamente pues ahí ya entran psicólogos sociales, antropólogos sociales, otras carreras para entender los orígenes de las cosas, ¿no? Y como arquitectos creo que tenemos una labor muy importante en poder afrontar esos retos, darle una leída, entrar a dar una leída a los objetivos de desarrollo sostenible, familiarizarnos con la Agenda 2030, porque estamos a 7 años de que se cumpla y vamos muy atrasados e incluso hay algunos puntos que ya la ONU dijo no los vamos a conseguir. Claro. Vamos a pensar ya en la Agenda 2050 y estamos contra el reloj, ¿no? El cambio climático, la sobreexplotación de recursos, todo esto lo vemos en las noticias, sí, pero lo vivimos día a día. Es sorprendente cómo no tenemos la cultura de salir y apagar la luz, por ejemplo. Entonces, a ver, las nuevas tecnologías arquitectónicas, las nuevas tecnologías en ingeniería, te dicen, bueno, si no está en tu panorama salir y apagar la luz, a lo mejor instala un sistema de sensores. Claro. ¿No? Que pueda facilitarte eso. Sí. Y entonces ya traemos la tecnología a la arquitectura, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias a la arquitectura, a las ingenierías, y podemos hacer cosas que ya no lo tenemos solamente. Mira, el tema de la domótica, las casas inteligentes. A principios de los 2005, de 2005 a 2010, la domótica se veía como un lujo. Y actualmente uno se compra una bocina inteligente, para no decir marcas. Claro. Se compra una bocina inteligente o descarga una aplicación de un asistente inteligente en el celular, conecta los aparatos y le puedes decir, apaga la luz, baja las ventanas, aunque no estés en tu casa. Claro. Y eso ya es el acceso a la domótica, eso ya es el acceso al confort. Y por supuesto, todos quisiéramos tener una arquitectura o habitar un espacio en donde nuestra casa tuviera el panorama al mar, ¿no? No estamos en el mar, bueno, a un jardín o a un espacio, una fuente. Si no se puede, bueno, vamos a traer la tecnología a nosotros para que nos ayude con eso. Claro. A eficientar las cosas, y ese uso eficiente va a desencadenar un efecto en el que podamos tener un mejor aprovechamiento de los recursos. Muy bien, pues efectivamente la misma avance tecnológico nos ha generado mayor confort, mayor uso de la sistematización de las cosas, ¿verdad? Y eso se ha trasladado al tema de ciudades smart cities, ciudades inteligentes, casas inteligentes, edificios inteligentes, y todo esto que de alguna manera pues los ingenieros digamos que sistematizan para poder hacer que todo esto funcione de una manera adecuada. Ahora, sobre estas actividades y estas disciplinas que mencionas, ¿cómo en el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos, el cual tú presidiste, sí, ¿cómo se da esta, digamos, simbiosis entre la práctica profesional, entre la actualización profesional, la capacitación y todo esto que se requiere, todo un ambiente, ¿verdad?, para poder una arquitectura que se tiene a nivel licenciatura o a nivel posgrado, llevarla a estadios donde ya sea una cultura, digamos? Fíjate que a nivel de colegios, creo que un pequeño rezago que empezamos a tener fue el no preocuparnos por las nuevas generaciones. Correcto. Y eso a nivel de colegios de profesionistas, ¿no? Sí. Por fortuna, los jóvenes, si no se preocupan por ellos, pues ellos van a acercarse de cualquier manera. Claro. Entonces, quizá una de las cosas buenas que están teniendo los gremios y que se están impulsando en muchas organizaciones es abrir las puertas.
quizá no sepamos cómo involucrarlos, pero ellos solitos empiezan a encontrar el camino. Y así fue como llegué yo al colegio. Claro. En esta intención, en esta inquietud, digo, yo el Ilustre Colegio lo conozco desde que tenía 4 años. Sí. O sea, yo las instalaciones, todo ahí, acompañaba a mi papá cuando iba a tomar cursos. Entonces, por eso me acerqué al colegio cuando iba a hacer servicio social. Claro. Y ahí empecé a ver justamente esta inquietud de los jóvenes, de las nuevas generaciones, por tener un espacio donde poder desarrollar nuevas ideas, Claro. ideas que a veces no nos enseñan en la escuela, No, definitivo. pero que las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y comunicación nos los ponen al acceso, ¿no? En la escuela no nos enseñan cómo hacer el cálculo o cómo poder tener domótica en nuestras casas, pero sabemos que a través de videos, a través de redes sociales, que hay acceso a domótica, acceso a automatización. Entonces, estas nuevas generaciones ya empiezan a involucrarse en procesos y a estudiar cosas que antes no se tenían, ¿no? Y este acceso creo que es el que ha permitido que los colegios ingresen a las nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones trabajen por un beneficio social, un beneficio gremial y por supuesto esta simbiosis que tú mencionabas. Pues muy interesante el tema, pero ahorita vamos a un corte y regresamos en breve. Perfecto. WowMX.tv. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor. WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Bueno, ahora cuéntanos, mi estimado Edson, algo de la historia del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México. Fíjate que es una historia que como todo es una organización que ha tenido transformaciones. El colegio a nivel gremial nace en 1963. El 13 de febrero de 1963, Jorge Ojeda Barrera, que fue el presidente fundador, Sí. crea se reúnen ingenieros arquitectos y crea el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos. Así sin ponerle el nombre de México, era el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos. Eran más de 180 ingenieros arquitectos los que lo fundan. Sí. Y en un principio estuvo dando vueltas, ¿no? Digamos que la sede la traía el presidente. Sí. Y así avanza algunos años, vienen algunos presidentes, y en los años 90 se consolida el nombre como Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México y se obtiene la sede en Belisario Domínguez 19.
a través de un comodato que otorga la Ciudad de México, y esta sede nos ha acompañado a lo largo de pues 30 años. 30 años ya, porque se otorgó en el 93, precisamente, 94. Y han sido casi 30 años los que hemos estado en esta sede. Era un edificio que se cayó, tuvo afectaciones por el sismo del 85, y prácticamente la casa del ingeniero arquitecto la edificaron ellos mismos, ¿no? Es algo que ha dado un sentido de pertenencia bastante interesante, porque pues no solamente se reforzó lo que ya estaba caído, sino que también se construyó el espacio donde están las aulas. Entonces es un espacio nuevo, es un espacio, bueno, ya no es nuevo, pero es un espacio que nos tocó construir con nuestras propias manos, ¿no? Y digo, obviamente lo hablo a nivel personal, porque a lo mejor, más allá de que yo iba de niño, pues al ser la casa del ingeniero arquitecto lo debemos de personalizar. Y en 2013, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística nos otorga el título de ilustre, un título que lo presumimos como un título académico, no como un título nobiliario, pero en donde pues se nos obliga a hacer un compromiso un poco más estricto con nuestro control interno, con la parte de relación de nuestros colegiados, con la vigilancia del ejercicio profesional, el compromiso con las nuevas tendencias, lo que habíamos platicado acerca de la certificación profesional, la profesionalización de la carrera, el acercamiento con los jóvenes, y nos hemos trabajado en esta bandera de ser ilustre, no en el sentido de presunción, o no en el sentido de decir, bueno, nosotros somos ilustres y los demás que son. Claro. Sino cuando nos otorgan el título de la carrera, lo presumes. Claro. O sea, sí, eres Marco Antonio Méndez Cuevas, pero te acompaña el ingeniero porque te costó ganártelo. Claro. Y ahora no se trata solamente de presumirlo, sino de demostrar por qué eres ingeniero, por qué soy ingeniero arquitecto, por qué es ilustre. Y hemos consolidado ese concepto en el sentido de decir algo que nos caracteriza a todos los politécnicos, ¿no? Y yo creo que en realidad a todos los mexicanos. El mexicano no se queda conforme con algo. Claro. El mexicano siempre busca dar un extra. Y eso es lo que nos ha caracterizado como cultura, es lo que nos ha caracterizado como colegio. Y es lo que tratamos de incentivar, el no quedarse conforme con algo, el dar un poco más, y ese dar un poco más es lo que te va convirtiendo en ilustre. Claro. Entonces, esto se otorga por la Sociedad de Geografía y Estadística bajo un esquema, digamos, de calidad. Exactamente. Eso es básicamente, ¿no? Así es. Así tienes que tener ciertos estándares de calidad para merecer el título de ilustre. Exactamente. Perfecto. Sí. Y eso da como resultado seguramente un mejor servicio a los compañeros colegiados. Efectivamente. ¿Verdad? Fíjate que ahorita que hablamos de colegios, también yo he platicado con algunos compañeros profesionales que a veces no tienen claro el concepto de colegio. Piensan que el colegio, pues así como lo conocemos, es un lugar donde vas a aprender como cuestiones así muy didácticas y cosas por el estilo. Sí. Pero pues es oportuno, ya que estamos comentando estos detalles de calidad, de actualización, de certificación y todo esto, que nos comentes el concepto que se tiene muy definido para el ilustre colegio. Fíjate que creo que es un tema que nos afecta como profesionales ante la sociedad. Sí. Porque, como dices, la parte del concepto de colegio, pues ha sido error de las mismas autoridades, ¿no? De las mismas leyes que han permitido que escuelas tengan el nombre de colegio. Sin embargo, cuando le tratamos de declarar a alguien de la sociedad la diferencia de colegio, cómo se caracteriza un colegio, les ponemos el ejemplo como el colegio de notarios, ¿no? Claro. Y ya inmediatamente tienen el concepto de que es un órgano colegiado. Exacto. O el colegio de médicos, ¿no? Que es un órgano colegiado que se encarga de vigilar el ejercicio profesional, de afiliar a profesionistas y de ejercer no solamente la voz representativa. Desgraciadamente,
creo que algo de lo que ha venido en detrimento de los gremios, no solamente de los colegios, es que en un momento nos olvidamos un poco de la representatividad, de la actualización, de la certificación, y quizá empezamos a involucrarnos un poco más en la emisión de listas de peritos, en la certificación y demás, y empezamos a descuidar algunos puntos que como uniones gremiales debemos de empezar a trabajar. Entonces, la idea de los colegios de profesionistas creo que justamente es el ser un puente entre sociedad y profesionistas, ¿no? Y obviamente esto transmitirlo hacia los órganos de gobierno y hacia los órganos públicos, privados. Exactamente. También el colegio, en este caso, por ejemplo, forma parte de una organización que aglutina a varias otras organizaciones, como es la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Sí. Y bajo ese esquema, pues tuvimos elecciones hace poco y bueno, tuvimos mayoría de votos para integrar lo que es la 20ª Comisión Ejecutiva, que es para la gestión de este año, 2023 al 2026, son 3 años, y tú tienes el puesto de la responsabilidad de la vicepresidencia internacional. Bajo ese esquema y mediante el estatuto, cuéntanos, digamos, algunos planes, algunas actividades que en estos años estaremos, digamos, que desarrollando para las organizaciones que integran la UMAI, porque la UMAI, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, es una organización de organizaciones, y eso le da un carácter muy importante, ya que las organizaciones que lo integran son multidisciplinarias, son de diversas ingenierías, y cada una de ellas tiene pues también diferentes necesidades y diferentes conceptos en cuanto al quehacer, en este caso internacional, de la ingeniería mexicana. Fíjate que primero que nada, sí, efectivamente este proceso creo que ha dado pie para que la ingeniería mexicana pueda salir fortalecida, ¿no? Claro. Como a través del órgano cúpula de la ingeniería mexicana, y bueno, no voy a dejar de pasar de lado el agradecimiento por la oportunidad de trabajar en conjunto en esta 20ª Comisión Ejecutiva que vas a encabezar, y que creo que se han puesto las líneas sobre la mesa desde antes de iniciar el proceso. Claro. La dinámica que traemos, el argumento de trabajo está conformado por gremialistas. Sí. No somos organizaciones que solamente se forman para tener un membrete, sino organizaciones que de verdad nos preocupamos. Y creo que es algo que debo de reconocer. Sé que la entrevista viene hacia acá, pero es algo que debo de reconocer de tu liderazgo como gremialista, porque esa trayectoria es la que nos ha permitido ver el panorama que tiene actualmente la ingeniería mexicana, y que también podemos identificarla en la ingeniería internacional. Entonces, en esta vicepresidencia internacional, no solamente vamos a tratar de involucrarnos en los procesos de organizaciones internacionales, ¿no? como la Unión Panamericana de Organizaciones de Asociaciones de Ingenieros, o la FEMOI, la Federación Mundial, sino que debemos también de ser ese portavoz o ser ese brazo auxiliar, que es lo que de verdad debemos de hacer las organizaciones de profesionistas, para poder apoyar a los gobiernos, claro, para poder comparar los problemas que se tienen, y para brindar soluciones. Claro. Si en algo somos buenos los ingenieros, es en brindar soluciones. Definitivo. No somos hechos para generar problemas, sino a todo problema tratamos de encontrar una solución. Y por fortuna para la ingeniería sabemos que siempre hay una solución, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, lo que tú mencionaste hace un momento de la interrelación y el fortalecimiento de la ingeniería mexicana,
a través de también relacionarse con otras actividades y otras, digamos, instancias internacionales, como por ejemplo las embajadas, ¿verdad?, de diversos países en México. Sí, por supuesto. Creo que son otro nivel de acercamiento que debemos de comenzar a fomentar. Las embajadas es esa puerta que nos acerca con los gobiernos internacionales, claro, con los estados internacionales. Sí. Y a través de las embajadas podemos nosotros brindar ese brazo amigo y poder decir, la ingeniería mexicana tiene experiencia en esto y podemos ofrecer nuestra experiencia, podemos ofrecer nuestras soluciones a nivel internacional y por supuesto ser también receptivos a las soluciones que de allá puedan venir. Claro. Entonces, finalmente, esa es una de las maneras en las cuales podemos trabajar ingeniería a nivel mundial. Una de las propuestas que tiene el presidente de la UPADI es acerca de crear reportes de ingeniería. Quizá en proyecto ambicioso lo podemos considerar, pero debemos de entonces hacer una radiografía a pequeña escala, ¿no? Saber dentro de nuestros estados y dentro de nuestros países cómo está el tema de infraestructura a nivel nacional. Claro. Y crear estos reportes de infraestructura nos podrá permitir acercarnos con jefes de Estado, acercarnos con embajadas e incluso, yéndonos un poquito más proyectados, acercarnos con organizaciones internacionales. Lo hemos platicado muchas veces. Están el Banco Interamericano de Desarrollo, está la Comunidad Europea, está la Organización de Estados Americanos, organizaciones que sabemos que han trabajado a lo largo de décadas, claro, para poder hacer este análisis sociográfico, demográfico, intercultural y tecnológico. Claro. Y ahora sí poder decir, a ver, de tu radiografía que ya tienes, la ingeniería mexicana tiene la manera de poder acercarse, tiene la manera de poder brindar soluciones y así vamos a poder convertirnos nuevamente en el portavoz de la ingeniería mexicana. Sí, definitivamente esta actividad, tanto nacional y proyectada hacia lo internacional, pues nos da una gran posibilidad de trabajar en los comités técnicos panamericanos, por ejemplo. Nosotros tenemos en la Unión Mexicana de Ciudadanos de Ingenieros pues una vicepresidencia que se encarga de coordinar los comités UMAI, que todos estos comités son temáticos. Cada comité se dedica a un tema en particular de la ingeniería, pues para justamente lo que mencionabas, desarrollar soluciones. Entonces, si esto logramos empatarlo con las organizaciones de UPADI, los comités panamericanos y los comités mexicanos, digamos, locales, hacer una simbiosis y un trabajo conjunto que nos pueda dar seguramente soluciones más amplias y sobre todo más sólidas. Sí, la UMAI trabajó en un congreso en mayo de este año, en donde justamente el objetivo era hacer esta propuesta de soluciones globales. Exacto. Porque ingeniero que no presenta una solución, pues no voy a decir que no es ingeniero, pero a lo mejor deja mucho que desear, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y este objetivo o lograr los objetivos de soluciones globales nos va a acercar a las soluciones o a proporcionar soluciones en materia de objetivos de desarrollo sostenible, de cambio climático, de nuevas tecnologías, de simplemente un entorno social más amigable que está a la mano de los ingenieros. Sí, definitivamente. Ahora, también no olvidemos que nuestro estatuto en UMAI nos define que la UMAI se debe o tiene compromiso con todas las ingenierías, pero también con la sociedad. Es muy importante en ese sentido
considerar que las ingenierías, en caso de ingeniero arquitecto, ingeniero civil, ingeniero químico, todas las ingenierías tienen un papel preponderante en el quehacer tanto social, económico, político inclusive, y ahora que estamos en una temporada muy activa desde el punto de vista político, ya que el próximo año se elegirán algo así como 22,000 puestos, desde presidente, senadores, diputados, gobernadores, presidentes, alcaldes, presidentes municipales, congresos locales, el Congreso Federal. Entonces, 22,000 puestos es un mundo, ¿verdad? Y por ahí dicen que es la madre de todas las elecciones, es la más numerosa en puestos de toda la historia. Entonces, esto nos da como resultado y nos da como compromiso seguramente que en nuestra Unión Mexicana de Ciudadanos e Ingenieros, a través de estos comités técnicos, podamos tener producción de propuestas, ¿verdad? Porque los problemas nacionales son muy diversos, son muy grandes, las necesidades no todas han sido satisfechas, digamos, y mucho de la satisfacción de las necesidades, vamos a hablar en términos genéricos, transporte, energía, educación, agua, drenaje, todo lo que es higiene sanitaria, disponibilidad de residuos, todo lo que se refiere a vivienda, ¿verdad? A todo lo que se refiere también a carreteras, aeropuertos, puertos, todo lo que es infraestructura, que es lo que permite que los inversionistas puedan, digamos, para la redundancia, invertir en el país y se generen de esa manera pues fuentes de empleo, se generen impuestos también y todo el mundo sale beneficiado con generación de empleos. Entonces aquí tenemos un trabajo muy importante por realizar, mi estimado Edson. Totalmente, Marco. Creo que es momento de que la voz de la ingeniería mexicana sea escuchada. Claro. Y no solamente sea escuchada, sino que sea buscada. Uh-huh. Debemos de... La gente, la sociedad debe de crear conciencia, y lo hemos platicado a lo mejor en muchas reuniones y a manera de broma, pero realmente si nosotros nos paramos en este momento y veamos todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos más del 90% de ingeniería. Claro. Y que si no existieran los ingenieros, no podríamos nosotros disfrutar de ese entorno. Así es. Entonces, la misma sociedad debe de estar consciente de eso y debe de exigir que la ingeniería sea escuchada y que haya un foro para que dentro de la política, dentro de los actores políticos que van a estar inmersos en el siguiente año, pueda haber una apertura para la ingeniería, una preocupación o que se nos permita a los ingenieros y más a la organización cúpula de la ingeniería mexicana, que se nos permita decir, estos son los avances que debemos de hacer en materia de ingeniería, ¿quién le entra? Claro. Porque teniendo avances en ingeniería se va a tener un avance social increíble. Sí, efectivamente, lo que hemos visto a veces de los planes de desarrollo, sí, ya sea anual, sexenal, pues a veces si no se incluyen soluciones viables, tanto técnica, económicamente, como socialmente, porque también tiene que ver ahí la sociedad en cuanto a las necesidades, en cuanto a que permitan hacer las obras. Hay muchos ejemplos de que sí, hay obras que no se llevan a cabo, ¿verdad?, por una iniciativa o un dique, una respuesta, una oposición de tipo social. Y yo creo que ahí es donde las ingenierías juegan un papel sumamente importante al poder explicar a los habitantes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, de los beneficios de tal o cual obra, en qué manera se puede beneficiar una población con cierto tipo de obra
ya sea de infraestructura local o ya sea de una infraestructura que pase cerca de esa población o tenga la posibilidad ya de tener una comunicación más importante. Yo creo que los ingenieros ahí tendríamos que tener también la posibilidad, la facilidad de comunicarnos con nuestras administraciones a todos los niveles, pero también con la población. A veces romper paradigmas es bueno y probablemente el tema de la comunicación con la población de manera directa pueda ser un reto que debamos tomar en este momento. Sin duda, sí. Muy bien, pues mi estimado Edson, como dicen, no hay fecha ni tiempo que no se cumpla y estamos terminando este programa. Te agradezco mucho tu participación, tu aportación y sobre todo que nos aclaraste mucho sobre, diste luces sobre el ingeniero arquitecto. Muchas gracias, estimado hermano. Un placer. Un placer. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego.